¿cómo se llama? Problemas o ciertas acusaciones con aquellas personas que realmente conocen la verdad, pero no la hacen. No es lo mismo ser yo un oidor que un hacedor de la palabra. ¿Y qué significa un hacedor? Usted produce otro, ya sea con su testimonio o con la palabra de él expresada. Si Dios ve un cambio en usted, pues las personas lo notan y eso es suficiente para que haya esas personas, que usted sea un anzuelo para traer a los pies de Jesucristo. ¿Qué es lo que pasaba, amados hermanos, con ciertas cuestiones que se dieron en este pasaje? Y yo quiero aprovechar, ¿verdad? Porque los judíos no creyeron en sus promesas y muchos de los cristianos no creímos en las promesas del Señor. Lo voy a llevar a una epístola muy hermosa, Romanos, la epístola a los Romanos en el capítulo 3, en el versículo 1 al 5 vamos a leer. Y nos vamos a poner de pie para poder leer del 1 al 5. Y dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. La letra dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovechará la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confirmada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Eso que está entre paréntesis es escritura del traductor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por esta palabra. Háblanos a nuestras vidas, utiliza mis labios en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bien, amado, bendito sea mi Señor. Quiere decir que al que sabe más se le va a demandar. Amén, amado. ¿Qué es lo que significa realmente lo que está en esta palabra plasmada ahí? ¿Cuál es la ventaja que tiene el judío? El judío tenía la ventaja de una especial revelación de la ley de Dios. A ellos se la dieron. Por eso es que tienen esa ventaja, porque le dieron a ellos la revelación de la ley de Dios. Con todo esto no podía salvarle, porque no era capaz de guardar la ley. ¿Está conmigo, amado? Ninguna persona, ni usted ni yo, somos capaces de guardar la ley. He dicho infinidad de veces de tanta denominación que están fuera de nuestra denominación, que guardan la ley. Mentira. Si el único que la pudo cumplir fue nuestro Señor Jesucristo, de ahí nadie. Amén, amado. Entonces, basado en esos principios, vemos que, amados, ¿qué les aumenta? Su responsabilidad, pero mostrar su incapacidad para vivir conforme al nivel moral que Dios exige. A ver si me entendió. La ventaja que tiene el judío, porque a él le fue revelada la ley. Ahí estamos bien. Y entonces, ¿cuál es la situación que estamos viviendo hoy en día? Que la ley es incapaz de poder salvar. 1, 2, el hombre es incapaz de poder cumplir la ley. Amén, amado. Entonces, cuando vemos esa situación que dice, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? De nada, hermano. Era un pacto mosaico. ¿A quién se le dio la ley? Era un pacto
¿Y qué significa circuncisión? Obviamente pude conocer yo las guillotinas y las sinagogas donde estaban ahí. Antes no había eso, en la era moderna hoy lo hay. Antes no. Afilaban un buen cuchillo y si fuera de piedra mejor también, y le volaban el prepucio del órgano masculino del hombre. Se lo cortaban. Ese era un pacto. El pacto que había hecho con Abraham. ¿Para qué? Porque tenían y les había dado el conocimiento de la ley para que ellos pudieran ejercer ese tipo de ley. Pero no valía de nada. ¿Está conmigo? Sí, amén. Por eso dice el Señor en su palabra que lo que tenemos que circuncidarnos es el corazón. Por eso dice Él, tenés que circuncidarte el corazón, porque en el corazón, como una parte, regreso a la circuncisión, hoy en día lo hacen para una parte higiénica. ¿Me entiende, amado? Por las cosas que acumula ese pedazo de piel que cubre. Entonces, claro, amados, de nada servía. ¿Qué dice el 2? Entonces, ¿de qué sirve? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confirmada a ellos, le fue confirmada a través de eso, el pacto que hicieron de la circuncisión, le fue confirmada la ley a ellos se les dio. Vaya ustedes, desde el momento, ojo queridos hermanos, antes de entrar a la tierra prometida, Dios dio la palabra de la ley antes de entrar. Ya cuando entraron, porque salieron de un pueblo, como usted viene, como yo vine, sin conocer la misericordia, el don de Dios. Y venimos aquí para conocer su gracia, su perdón y poder estar en su presencia cualquier tiempo que Él desee. Y ellos antes de entrar se les dio la ley. ¿Por qué? Porque estaban en un pueblo sin ley, viviendo como querían. Tanto así que en la salida añoraron las cosas de allá. Ay, cómo comíamos allá los puerros. Cómo comíamos de bien la carne y toda la cuestión. Añorando la vida vieja. ¿Y cuántos añoramos la vida vieja? Porque las costumbres se volvieron ley en nosotros. Las costumbres nos fueron consumiendo y traemos las costumbres a la iglesia. Ojo con lo que le voy a decir, hermano. Hace tratos y después se vuelve atrás. Mejor no me hubieras conocido. Amén, amado. No, Señor, te voy a servir. Yo aquí te voy a poner la disponibilidad de todo mi ser, de todos mis bienes y toda la cuestión. Y después se retracta. Cuidado con eso. Porque te va a ir peor. Antes de, reflexiona primero. Porque si no quiere o no puede. Y dice, amados hermanos, la palabra de Dios, las promesas de Dios a los judíos que se hallaban en las escrituras le fueron proporcionadas a ellos. Las promesas de Dios, todo era para los judíos. Todo. ¿Está conmigo, amado? Todas las promesas eran para ellos. No había nada que Dios no les hubiera prometido. Estaré contigo, te sacaré, te salvaré, vas a comer, te voy a dar esto, te voy a lo otro, vas a estar bajo mis alas. Todas las promesas fueron para ellos. Luego dice el 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, la palabra incrédulo se entiende como infieles, como una infidelidad hacia Dios, infieles. Miren, pues si alguno de ellos ha sido incrédulo, infiel, su incredulidad, su infidelidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios.
Usted puede ver ahí el contenido de lo anterior. No, no. Dios es tan bondadoso que su fidelidad permanece por los siglos. El hombre es infiel por naturaleza. Cuando dicen amén, amado. O sea, por la carne, pues va, no por el espíritu. Esa infidelidad que tenemos. Entonces, infieles, es decir, incrédulos, esta incredulidad se hace evidente en su rechazo a Jesús como el Mesías. Ellos tenían esa evidencia de el por qué. Porque rechazaron al Mesías. Voy a poner un ejemplo. Viene un padre de familia y dice, en vida le voy a heredar todo a mi hijo. Cuando dicen amén, amén. Pero viene un fulano y dice, voy a ir a hablar con el dueño de esto, con el papá. Y le presenta la dificultad y la necesidad que tiene. Y el papá le dice, fíjate que no tengo nada que ver yo allí porque ya quien manda es mi hijo. Y no puede haber dualidad de autoridad. ¿Está conmigo, mamá? Todo es a través de Jesús. No es a través al Padre, obviamente, porque le dije, todo lo que le pides al Padre en mi nombre, dice él, creyendo yo lo haré. ¿Está conmigo, mamá? Entonces, cuando vemos la infidelidad, decirle a los incrédulos, porque ellos no creyeron en las promesas, no creyeron en la venida del Mesías que estaba anunciada desde Génesis hasta el final de Apocalipsis, estaba anunciada la venida del Mesías y no creyeron. Ahora viene el versículo 4. Perdón, antes de. Ok, sí. Versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz. Y todo hombre que dice, mentiroso. Levante la mano quien no miente aquí. Por favor, levántela. Que diga, yo pastor, yo he visto personas que no mienten, hechas de barro. Amén, amado. Y bonitos, hermano. Hay algunos que los hacen feos ahí en el Vasco. Pero esos no hablan, no mienten porque no hablan, no piensan. Y así son los ídolos que adoran algunas personas. ¿Está conmigo? Ni caminan, ni comen. Entonces, mire, y todo hombre es mentiroso. Los hombres deben creer que todos ellos han quebrantado su propia palabra, más bien que el que Dios haya quebrantado la suya. No es que Dios me falló. No, Él no te falló. Le fallaste tú y le fallé yo. Dios nos dio un conocimiento amplio. Amén, amado. Dios nos ha proveído de ese conocimiento tan bondadoso. Miren lo que dice Salmo 54:4. He aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen, ¿cómo dice? Mi vida. Interesante, ¿no? Eso es algo maravilloso que uno dice, bueno, Señor, Él permanece. ¿Y en qué me equivoqué? Amén. Yo lucho dentro de mi familia. No lucho dentro de usted, porque allá tengo un campo muestral. ¿Está conmigo, mamá? Porque muchos quieren vivir una vida que no pueden vivir. ¿Está conmigo, amado? Porque quieren vivir de apariencia y se van al fracaso. Uno tiene que poner los pies en el suelo. Amén, amado.
Y si es posible, quítate los zapatos, como le dijo. ¿Y por qué está enojada tu hija vos? Porque no le compra un teléfono inteligente. De ver, ¿y cuánto vale el teléfono? Pues ahí vale como $1,500. Y con $1,500 yo puedo hacer muchas cosas. Decirle a tu hija que se quite los zapatos y que ponga los pies en la tierra. Que se dé cuenta cómo viven. ¿Está conmigo, iglesia? De acuerdo a que pero muchos de nosotros no queremos aceptar un consejo porque creemos que todo lo sabemos. Entonces, le fue confiada la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículos 7 y 8. Deuteronomio 4, porque ¿qué nación grande hay en que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios? En todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como está toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? A ellos se les dio. Pero la incredulidad de todo eso vino a desarmar todas las cosas. Un Dios cerca. En la oración la nación tenía acceso directo a Dios. ¿Sabía usted que nosotros tenemos acceso directo a Dios? Amén, amado. Directo, no necesitamos de intermediario, hermano. No necesitamos que nadie nos diga a nosotros, no necesitamos un hombre para que vaya allá. Tenemos directamente a través de Cristo, el Señor Jesucristo. Él es el que todo lo puede y Él es el que intercede por nosotros. ¿Sí, amén? Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que pasaba en esta? El tabernáculo estaba en medio de la congregación, estaba la columna de nube. Estaba allí para verlo, protegiendo la columna de nube, estaba allí. Entonces, fueron las manifestaciones visibles de la presencia de Dios ante su pueblo. Era una forma como manifestarse, para mostrar que a ellos se les había dado toda la oportunidad, todo lo que habían vivido. De hecho, hay una explicación. Éxodo 40 del 34 al 38, 4 versículos. Éxodo 40. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en pos de sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre la vista de toda la casa de Israel y toda su jornada. Si usted se traslada en esa época, lo que está diciendo literalmente, y se lo voy a poner, no se mueva si no es de Dios. Amén, amado. Quisiera meter una cuña yo. El hecho de que si yo voy a hacer algo y le digo a Dios, si es de tu voluntad que siga, si no, no, cerrame las puertas. ¿Está conmigo, amado? Que necesito tanto, pero si no es tu voluntad y no tengo la capacidad de poder llevar esa responsabilidad, cerrar la puerta. Tú tendrás otra salida para mí. Amén, amado. Así de fácil. Si me vas a dar un vehículo, dame para mantenerlo, si no, no me lo des. Amén, amado. Así es una fórmula que yo hablo con Dios. No me des nada
si no soy capaz de poderlo administrar de tal forma que sea agradable a tu presencia? Porque dice, la ley mosaica fue dada a la nación de Israel no para que fuese una carga, sino para diferencia de todos los demás naciones. Al escribir, miren, constituirla sabia y grande y de vida para el pueblo de Dios. El código mosaico ha sido reemplazado por el cristiano, por la ley de Cristo. Ahí fue reemplazado. Veamos qué dice 2 Corintios y vamos a continuar después. Capítulo 3, versículo 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué es lo que está diciendo? Mire, porque si lo que perece tuvo gloria, ¿está conmigo, amado? Voy a ir allá a la epístola a los Hebreos que dice que todo lo viejo tiende a desaparecer. ¿Está conmigo, amado? ¿Está aquí, iglesia? Va. Entonces, si no hay duda que la ley era gloriosa en su tiempo y objetivo, pero su temporalidad y sus limitados objetivos hacían que tal gloria quedase desvanecida frente a la luz deslumbradora de la gracia de Cristo. Ahí terminó. Ahí terminó. La cual tiene como objetivo eterno de llevar a muchos hijos a la gloria de Él. Amén, amados. Ahí terminó. Sus objetivos no tiene más alcance. Continuemos lo que dice en el versículo 8 de Deuteronomio. Si bien algunos de los mandamientos específicos del código antiguo, como el nuevo código, veamos, en Romanos 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo, man. Cuando viene eso, entonces nosotros podemos confiar literalmente en lo que Cristo nos está mostrando así. ¿Por qué? Porque el objetivo, amados hermanos, de que dice los Corintios y todo, es para que tengamos una responsabilidad y creyendo en ese Cristo vive. Va, ok. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia, como dice, de todo pecado. El pleito era eso, hermano. Todo eso estaba encajado, porque Él estaba en un constante rechazo del pecado. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos 2:10. Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Todo lo que pasó a Jesús, amén, amado, por salvar a su pueblo. Yo siempre voy a dar gracias por el rechazo que tuvo Jesucristo del pueblo judío. Siempre, bendito sea Señor. Porque si no hubiera sido por ese rechazo, ¿dónde estuviera yo? ¿Dónde?
Por eso en lo que vimos en Romanos 13:9, como parte de la escritura inspirada tanto en el Antiguo Testamento, el código y de la palabra, mire, amado, la gente de cualquier época, en cualquier época, la palabra de Dios escrita, no por un hombre, sí, hombre, pero aparte de eso, por el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu. Entonces, yo no voy a dejar de creer en lo que Cristo hizo por mí. Sí, amén, amado. En alguna vez pensé yo, ¿y por qué no nací en la época para haber conocido al Señor? Gracias a Dios que no. Gracias a Dios que no. ¿Qué hubiera pasado, hermano? Hubiera sido igual que ellos. Obvio, pues, porque así estaba escrito en la palabra de Dios. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 10. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para ello, voy a ir a la ley terrenal. Si usted no debe nada, no tiene por qué afligirse. ¿Está bien, amado? Hace un montón de años andaban rompiendo las puertas. Hace un montón de años, no reciente. No, hace un montón de años. Pasaban por el techo porque habían controlado a fulano, lo habían perfilado, ya tenían todo de él. No iban, estoy hablando de hace 40 años. ¿Me entiende? Y pasaban los techos y uno durmiendo tranquilo, si no le hago nada, ¿por qué me voy a? Mire que se oye un ruido, que aquí, que allá. ¿Y qué pues? Pero en la mañana ya se habían llevado a varias personas que sí estaban en alguna cuestión. Amén, amado. Pero si uno no debe nada, entonces, ¿para quién fue la ley? ¿Quién va a pagar las consecuencias y su pecado? Ahí lo está diciendo. Si usted sigue en el adulterio, usted es uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Si usted sigue en la lascivia, en la mentira, en toda la hipocresía, en todo, uno de ellos. Pero si no está, olvídese de esa ley. Según Timoteo 3:16, que usted lo sabe, que todo es inspirado. Según Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es lo que hace Dios. Dios los instruye a nosotros para que no tengamos excusa. Amén, amado. Bien. Romanos 3:5. Continuamos ahí. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? No, hermano. La pregunta es, ¿será injusto que Dios da castigo? Claro que no, porque su justicia se revela a través del juicio. Si yo soy culpable, tengo que ser juzgado. ¿Está conmigo, amado? Porque la palabra que usa usted y que la uso yo es que Dios es justo. Ya lo dijo, porque el juicio va a comenzar por tu persona. Si sos hallado limpio, gloria a Dios. Si no sos hallado limpio, entonces vas a tener que pagar las consecuencias. Amén, amado. Porque de una vez, no es que Dios es justo. Claro que es justo. Porque ahí se revela la justicia de Dios, que no deja pasar nada. Y cómo te ama y cómo nos ama, a nosotros nos crear primero
porque Él no puede ser burlado ni va a dejar pasada nada por alto. ¿Está conmigo, iglesia? No va a dejar pasar. Y usted se pregunta, ¿y por qué estoy pasando eso? Veamos retroactivamente qué ha pasado. Pero son perdonados los pecados, pero te arrastran porque sigues en esa cuestión. La idea central es que aunque la injusticia humana pueda parecer que pone de relieve la justicia de Dios, esto no implica que Dios sea injusto. Dios no es injusto. ¿Está conmigo, mamá? Dios tiene su justicia, nos ama y Él está luchando ha luchado por toda una eternidad. Está la defensa de usted. Usted dice la Escritura que yo tengo un defensor. ¿Está conmigo, amado? Tengo un abogado, un paracleto. Él es mi defensor. Al castigar el pecado, mire, la justicia de Dios, esto no implica que Dios sea injusto. Al castigar el pecado, en otras palabras, la existencia del pecado no justifica la injusticia de Dios, sino que más bien revela la necesidad de su justicia para juzgar y condenar al pecado, no dice el pecador. Amén, amado. No dice al pecado. Él tenía frases como esta: vete y no peques más, porque te va a venir una cosa peor. Si usted no ceja, las cosas van a ir apareciendo de mal en peor. Y dice el versículo 6, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? ¿Cómo pues? En ninguna manera. ¿Cómo lo va a juzgar si hay una fidelidad hacia Él, si hay una creencia, si estamos esperando al Mesías, si guardamos su gracia, si nos abraza con su amor? No tiene necesidad de juzgarnos, pero si andamos mal, seremos juzgados. Pero soy cristiano, peor todavía. Pero soy pastor, peor todavía. Porque conociendo, hacemos lo chueco. Sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Amén, amados. Entonces, seguimos el mismo papel. No hay una regeneración en nuestra vida. No la hay, hermano. Como he venido diciendo de 30, 40, 50 años. Estaba escuchando yo cuando el doctor Billy Graham se retiró. Tuve la oportunidad de ver en la calle de las estrellas en Hollywood, la estrella del doctor Billy Graham con su micrófono. Millones de personas convertidas a Cristo. Impresionante, hermano. Y ver a ese hombre, ver a su hijo, a Frank Graham. Estuve en un seminario con él, que fue drogadicto, fue de todo. Y Dios lo restauró viendo el ejemplo de su padre. 75 años de matrimonio sin conocer otra mujer. O sea, sin tener relaciones con otra mujer, pues va. ¿Qué se aguantaron? No lo sé, hermano. Si a veces no se aguanta ni uno mismo. Amén, amado. Ni uno. Hay mujeres que son tan prudentes que dicen, este está bravo, mejor me escondo. No es que me chispee, va. ¿Sí? Pero aquí cuántos de nosotros estamos peor, dijo aquel. Y Dios en su misericordia, bajo su gracia, estamos amparados. Amén. Porque yo te amo. Él perdona todo, hermano. Todo es todo.
Si lo único que no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, de ahí todo lo perdona. Todo. Aún las blasfemias contra Él, contra el Padre, contra su Hijo, menos contra el Espíritu Santo. Es una cosa impresionante. Ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? ¿Cómo lo va a juzgar? Si el mundo está bien, no tiene por qué, pero si el mundo está pervertido, amados hermanos, no es poca la gente que conoce de Dios bajo un concepto de conocer, bajo un concepto de saber religiosamente, pero si usted y yo tenemos una intimidad con Dios, si tenemos esa confianza, somos íntimos, usted tiene la oportunidad. Voy a poner un ejemplo burdo y chueco. Si yo vivo en mi casa con mi esposa, yo puedo andar como yo quiera, por la confianza que tengo. Cuando dicen amén, y le dicen a uno, y vos que no tenés pudor, no sé qué significa esa palabra, y vos que no tenés pudor, que ahí andás todo chulón. Yo soy Adán, Eva, le digo. Amén. Pero si vive un montón de gente suya, no, póngase un abrigo, una chaqueta, póngase todo lo que quiera y sale como que es momia. Ahora bien, mire qué interesante, amado. Esto porque esto está entre los judíos y la ley. Y dice el versículo 7, pero si por mi mentira, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Pablo estaba hablando, Pablo se estaba poniendo en ese, porque pero si por mi mentira, dejemos eso así. Yo pienso, y lo he dicho en algunas ocasiones, y lo digo así de esta manera. Supóngase, hermano, que yo no voy a ir al cielo. ¿Está conmigo, mamá? Pero del día que yo hice una promesa de tener a Cristo en mi corazón, hasta este día he vivido bien. Dejé los vicios. ¿Está conmigo, mamá? ¿Está aquí, iglesia? Si usted sigue chupando, es cosa suya. Yo no. Si usted sigue mujeriando, es cosa suya. Yo no. Si usted sigue fumando, yo no. Yo aprendí a fumar en la casa y después en el ejército. Amén. A veces uno, perdone lo que le voy a decir, cree que no va a ser juzgado. ¿Cómo no, hermano? ¿Sí, amén? Y se lo voy a decir, ¿pasará por alto una fornicación el Señor? Si no he arreglado mi vida ante Dios, no la va a pasar por alto. Te va a llevar limitadito. Amén, amá. Si ya venís arrastrado, estrujado, y de repente te pones de pie, va. Como aquella película que de el Exterminator, ¿va? Que de un líquido sale, te pones de pie. Pero el pecado ahí está, detrás. Amén. ¿Está aquí, iglesia? El pecado ahí está. Si sos adúltero, ahí está. El pecado ahí está. ¿Lo vas a pagar? Sí, papá. Ninguno de los que vivimos en la tierra nos vamos a ir sin pagar todo, porque todo se paga aquí. Amén, amado. Tremendamente, no hay alternativa. Y te puedes cantonear y Dios te bendice, pero limitadamente. Vamos a poner una cosa sencilla. Ganamos solo para pagar lo que debemos. Amén. No levante la mano. Ganamos solo para pagar lo que debemos, pero no tenemos abundancia
el día siguiente estamos en la misma condición. Todo se paga aquí. Todo. Entonces, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Todos seremos juzgados. Todos. 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 En diferente forma, todos. Hablo cristianos, no cristianos, todititos, todititos vamos a ser juzgados. Todos. La Escritura lo dice, unos para condenación y otros para salvación. Todos. Y algunos que estamos pasando situaciones aquí difíciles, precarias. El 8, para ir finalizando. ¿Y por qué no decir? Vamos a leer lo que ha puesto el traductor. Como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos. Ahora lo voy a leer sin eso. Porque, ¿qué no decir? Hagamos males para que vengan bienes. De ninguna manera. No, hermano. Dios se manifiesta según, ojo con esto, según usted, la comunicación y el estado en que usted ante Dios. ¿Qué tan lejos está Dios ante usted? Ah, pastor, yo lo tengo en mi corazón, pero tus oraciones no tienen resultado. Amén, amado. Entonces, ¿por qué, pastor? Porque dice la Escritura, si nos examinásemos nosotros mismos, ¿está conmigo, amado? Nos damos cuenta el por qué. Entonces, si todo fue esto para los incrédulos, para aquellos que no creen en las promesas de Dios, para aquellos que no creen que va a venir, para aquellos que no nos va a juzgar, para aquellos que somos salvos por gracia, por esa razón, por la manifestación del Espíritu, porque Él dijo claramente, oh, es necesario que yo me vaya y le voy a dejar el Espíritu del Trino Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Y siempre lo he dicho, lo que menos hacemos, quizás todos, me atrevo a decir, es utilizar el poder del Espíritu Santo. Poder decir en la mañana, gracias Espíritu Santo porque amanecí. No está malo que le diga gracias Señor Jesús. No está malo. Pero Él dijo claramente, les dejo aquí. No van a quedar solos. ¿Está conmigo, iglesia? Siempre van a tener alguien que los acompañe. No van a estar solos. Y usted puede decir en la mañana, gracias por me das un nuevo amanecer. No lo había vivido. Voy a la calle, cuídame. Amén, amados. Tengo y esta dificultad. Ayúdame en esto. Dame una salida. No voy a llegar yo con una exigencia. Amigos, entre comillas, yo fui rechazado, ¿va? Cuando llegó a ocupar la gerencia un amigo. Y llego yo. Quiero hablar con el ingeniero. Y el ingeniero enfrente había una puerta de vidrio así, ¿va? Y, le voy a hablar por teléfono. Ah, no, voy a ir a preguntarle. Y se fue ella, toca la puerta y entra. Y yo vi, no, con ese gesto, Dios no te rechaza. Pero tampoco yo voy a decir, es mi amigo, quiero que me reciba. Amén, amado. Yo necesito que me dé dinero porque estoy en una situación complicada. ¿Y qué pues? Dios está siempre contigo y Él conoce tu corazón. De ahí nadie lo conoce, ni yo. ¿Cómo dice la Escritura? Mire, se lo voy a poner en buen sentido. Mentiroso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Así mis palabras. Así dice la Escritura. ¿Quién lo conoce? Nadie. Por eso dice en el versículo 9 que pues
¿Somos nosotros mejores que ellos, que los judíos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. Amén. Ni los que visten de escarlata. ¿Sabe a qué me refiero? Va? Ni a esos grandes religiosos. Ni uno. Ni uno. ¿Sabía usted que hay una orden de una dominación hecha por hombres? Un militar de su época. De ahí aparecieron los jesuitas, que en los años 50 en el Ecuador desecharon a los nativos negros de allí porque dijeron que no tenían alma. Y uno de mis maestros de la universidad, el licenciado Avilés, fue allá y formó una iglesia. Le dieron un pedazo como el basurero, como que si usted va donde está el basurero, aquí va, a la orilla de la costa, y formó una iglesia que es la más grande de Ecuador, una iglesia evangélica. Formó líderes negros, que esos brillan como que son betumba, pasta de zapatos, pues, negro. Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Está conmigo, amor? Por eso dice, y aquí entramos todos, incluyendo a pueblo judío, porque la palabra gentil no se refiere nada más al circuncidado, se refiere a una inmensa mayoría, tanto griegos. Y yo le podía explicar esto, pero Dios, el día que usted abrió su corazón para Cristo, se convirtió en hijo de Él. Porque para Él es la gloria y la honra. Vamos a orar, queridos hermanos. Aleluya. Aleluya. Amado Dios y Padre, muchas gracias. Te amamos, Jesús. Bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias porque has tenido a bien, Señor, hablarnos de esta palabra. Te suplico, Dios amado, que tu misericordia nos ayude. Creemos en tu amor y en tu bondad, Señor. Creemos en que tú, Señor, estás siempre con nosotros. Sea bendito tu santo nombre. En Cristo Jesús oramos, Señor, a través de la red de Facebook, de aquellos que están viendo que Dios te ama, pero condena el pecado, que tienes que tener la esperanza de que Él viene pronto. Tienes que tener la esperanza que Él dio tu vida. Él dio su vida por ti. Y usted que está aquí, si aún usted tiene dificultades, dígaselo a Dios. Dígaselo a Dios. Él es el que lava, el que perdona. Dios es el que perdona. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie.